por la 103.3 FM y tele13radio.cl. Jorge Brito es diputado del Frente Amplio, está a esta hora ya en comunicación con nosotros para hablar de esto que ha sido tan polémico en estas últimas horas y al ver cómo va a decantar en la votación que haya en sala luego del acuerdo de la comisión mixta respecto específicamente de el fraccionamiento de la pesquería de la merluza en una tramitación mucho más global que se vio desde hace bastante tiempo. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Ramón. Saludos ahí. Gracias por el espacio. Bueno, diputado, conversábamos ayer algo también en televisión respecto de esto. ¿Ha variado algo el tema respecto de la posibilidad que ustedes visualizan de incluso de que el propio presidente de la República pueda intervenir a través de un veto para poder modificar lo que al final se aprobó ayer en la comisión, que dicho sea de paso, en contexto para quienes no escuchan, ¿no es verdad? Se llegó a que un 55% sea para los industriales, un 45% para los artesanales, con la posibilidad, dependiendo de una cuota de captura, de que eso pueda aumentar para que quede 50 y 50, cosa que a ustedes les parece que no era el acuerdo al que habían llegado y que apareció al final casi en el momento de la votación. Así es. De hecho, quizás la única novedad de ayer a hoy es que se han comunicado conmigo parlamentarios que son de derecha, de la UDI, de RN, del Partido Social Cristiano, y también de izquierda, como la senadora del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, porque queremos insistir en que el presidente pueda reparar el daño que se le está ocasionando a las caletas de pescadores artesanales de Valparaíso, principalmente O'Higgins, Maule y el Biobío, que son las que principalmente se dedican a la captura de la merluza. Porque, como bien usted señaló, las otras pesquerías, estamos hablando de el jurel, la reineta, la jibia, la sardina, la anchoveta, todas esas pesquerías ya está resuelto, ya hay acuerdo. Pero en la merluza no hay acuerdo y más bien se rompió un acuerdo por parte del Ministerio de Economía que costó muchísimo lograr construir, porque con el dolor que hay por la ley Longueira, que dejó por primera vez a una diputada, Marti Sassi, de la UDI, y a un senador, Jaime Orpiz, de la UDI también, en la cárcel por favorecer a determinadas empresas, lo que tocaba era hacer algo bien, con calma, con participación, y así sesionamos en 8 regiones del país, recibimos más de 200 audiencias, revisábamos cuántas embarcaciones hay en cada región del país, qué acceso a pesquerías hay, y de esa manera construimos un acuerdo que al final era de un 50 y 50 para el sector industrial y artesanal, pero justo antes de votarlo, lamentablemente el ministro de Economía propició una mayoría para el sector industrial, lo que se viabilizó por una indicación del senador Fidel Espinosa y terminó imponiéndose como resultado de la ley de fraccionamiento, cuestión que queremos lograr revertir, pues esto va a fijar el futuro de la pesca artesanal hasta el año 2040. Hola, diputado, ¿cómo está? Hola, saludos, Paula. Quería preguntarle, porque claro, usted está hablando del ministro de Economía y pareciera que es una crítica a alguien opositor a usted, pero se trata de Nicolás Grau, que es un personaje muy importante del Frente Amplio. ¿Qué pasó ahí, diputado? ¿No cumplió con lo acordado el ministro Grau? ¿Cuál es la crítica más concreta que usted puede hacer respecto de la situación que ocurrió con la merluza propiamente tal, que dicho sea de paso, antes de esta ley tenía un 70% para los industriales y un 30% para los artesanales? Entonces igual queda la sensación de que igual tuvo una mejora ese mundo. Claro, pareciera que tuvo una mejora porque la ley que está vigente hoy día, la ley Longueira, entregó un 60 para el sector industrial y un 40 para el artesanal, pero ahí hay que destacar algo. El sector industrial captura la merluza solo con pesca de arrastre de fondo, y cuando vienen los buques industriales del Biobío al mar acá de nuestra región de Valparaíso, 5 años después no se obtiene ni un pescado, porque solo dejan hambre y cesantía, a diferencia del sector artesanal, hace 25 años tiene prohibido el arrastre y cuidan el mar, ocupan el espinel y el enmalle, que no provoca el daño que provoca el arrastre y que ha hecho que la cuota global de captura disminuya. Cuando eso ocurre, no hay pesca ni para el artesanal ni para el industrial. Por eso, en primera instancia, la ley de fraccionamiento, la Cámara de Diputados aprobó con 111 votos a favor que fueran un 70% para el sector artesanal
porque sabíamos que en el Senado esto iba a tener que disminuirse y uno entiende que es un proceso, que hay que buscar un equilibrio. El tema es que se rompió todo equilibrio cuando habíamos logrado un acuerdo con los parlamentarios de la región del Biobío, tanto de derecha como de izquierda, con todos, con los parlamentarios de El Maule. Estaba el senador Coloma, estaba el senador Castro, que son de la UDI, del Partido Social Cristiano, estaba la senadora Boanovich, el diputado Alexis Sepúlveda, o sea, todos los sectores, y aquí estamos cuidando la economía de nuestras regiones. Y antes de poder votar esa indicación, parlamentarios que no tienen merluza en su región terminaron decidiendo, liderados por el senador Fidel Espinosa, que en nuestras regiones la industria del Biobío va a tener la mayoría de la cuota de captura. Y yo lamento que el ministro de Economía haya echado por la borda el trabajo que se venía haciendo, porque buscamos dotar de legitimidad al resultado. Y cuando uno saca un as bajo la manga, un comodín, un minuto antes de cerrar un trabajo que ha demorado a lo menos una década, yo vengo trabajando en esta materia y en consecuencia no vamos a desistir. Con mucho respeto hemos pedido al presidente que interceda, pues de lo contrario nuestras comunidades son las que se van a ver afectadas y esto es parte de nuestra economía. Acá estamos hablando de que quién no ha comido una merluza frita con ensalada a la chilena, digo, es un plato ya tradicional de nuestro país. Lamentablemente eso cada vez es más escaso y más difícil de adquirir porque las cuotas han sido principalmente capturadas por la pesca de arrastre industrial, que tiene a la merluza en un estado crítico al borde del colapso. Diputado Brito, una cosa es el tema de los desencuentros y las distintas visiones que puede haber gatillado por legítimamente grupos de interés que abogan por sus intereses, ¿no es verdad? Y ahí está la negociación política que tiene que adecuar aquello. Una cosa es eso y la discusión técnica con la cifra en la mano y todo aquello, pero otra es la forma. Y ahí quiero ir en la pregunta. En la forma, lo que usted cuestiona del ministro Grau, como le escuché en el día de ayer, es que él para lograr ese acuerdo, comillas, primero le preguntó a una empresa en particular como Pacific Blue, que había señalado que se iba a ir del país, cuál era la cantidad de cuota aceptable para que ellos revirtieran su decisión, porque una vez que se conoció el acuerdo, a los 2 minutos salió el comunicado de Pacific Blue diciendo que se quedaban en el país. Sí, es muy importante acá ser responsable y yo me baso con los datos oficiales del Cernapesca que dan cuenta que la cuota que se le había asignado a Pacific Blue era más que la cuota que han procesado en todos sus años de historia las plantas de proceso. En consecuencia, no hay razones para anunciar un cierre con un 50% ni con un 48%. Acá estos son números, estamos hablando de 17.000 toneladas con 48%. Y 17.000 toneladas es más que las 11.300 en promedio que han procesado en todos sus años de historia. Nosotros vemos que aquí intentaba la empresa extorsionar al poder político, con los puestos de trabajo de esas mujeres que nosotros también queremos garantizar. Por eso no estamos promoviendo un 70% artesanal, estamos proponiendo una equidad, un 50 y 50. Y en esa materia es que, claro, no comprendemos que se haya actuado así, más bien el propio ministro de Economía, en la audiencia pública de la comisión, dio cuenta de que se había reunido en 2 oportunidades con los representantes de la empresa, y en ese sentido es que la empresa le había dicho que solo con un 55% podían continuar funcionando, y además le agregaron 2 asuntos que para nosotros también son muy delicados. Uno es que le agregaron otro pez a esta empresa, el besugo, que es un pez que acompaña a la merluza, y le entregaron un 95% a la pesca industrial, a esta empresa, un 95%, y le dejaron un 5% a la pesca artesanal. Es importante señalarlo porque esto se puso también a último minuto sobre la mesa. Nunca antes en estos 2 años de tramitación se había hablado de este pez, y aquí se puso, y ese pez está en veda biológica justamente en veda extractiva, justamente porque está en un punto crítico al borde de la extinción. Y además se acordó aumentar las fiscalizaciones a las caletas de pescadores artesanales, cuestión que también me parece que es importante que se fiscalice a todos, pero no es la forma acordarlo con una empresa y plantearlo a último momento y que parlamentarios de otras regiones que no tienen la merluza terminen decidiendo sobre la economía de nuestra región. Por eso yo no pierdo la esperanza
en que podamos cerrar este capítulo de buena manera, por el bien de Chile, por el bien de nuestra economía, y así poder garantizar los puestos de trabajo de las plantas de proceso, pero también los puestos de trabajo de la caleta, que eso también es parte de nuestra economía, y se siente. Cuando en la caleta no hay pesca, hay pobreza, hay cesantía, y cuando hay pesca, lo cierto es que también absorbe trabajos precarios de nuestras ciudades, que cuando la caleta está bien, conviene ir a trabajar allá. Es lo que ha pasado con la Esquivia en los últimos años. Diputado Jorge Brito, le pregunto, ¿ha tenido eco esta Dígame. solicitud que usted le hizo al presidente? Porque uno imaginaría que el proceder del ministro Grau va en línea con el Ejecutivo. Yo dudo que el presidente esté al detalle de esto, porque me imagino que hay muchos temas importantes que el país atienda, y es por eso que hemos esperado a último momento, ya cuando sentimos que es extremadamente importante que nos pueda atender, porque efectivamente acá estamos hablando de la economía de las regiones, y el país necesita pensar en que las leyes estén adecuadas y pensadas en los territorios, en cómo van a impactar en la economía. Si aquí hay muchas personas que dependen de esta decisión, por eso tiene que ser una buena decisión. Le hemos pedido audiencia al presidente, estamos viendo con estos parlamentarios que nos hemos coordinado la posibilidad de acudir juntos a la moneda, porque queremos cerrar de buena manera esto, no perdemos la esperanza de que el país logre un entendimiento, y es muy importante dotar de legitimidad a la nueva ley que va a quedar hasta el año 2040. Diputado Brito, esta mañana, profundizando en el tema para tener distintas versiones, me tocó conversar con la representante de la pesca industrial, que evidentemente valoraba esta parte del acuerdo en términos de la merluza, porque desde su punto de vista era lo que generaba un equilibrio de acuerdo a esa visión correcta. Pero al mismo tiempo decía que así como ustedes alegaban por haber colocado una indicación a última hora, se había colocado una indicación también a última hora que ellos los perjudicaba no en la merluza, sino en el jurel, que es una especie de impuesto a la importación, y que eso incluso los perjudicaba muchísimo en esa pesquería en particular, que no estaba entre los acuerdos, y que si ustedes se quejaban porque había una indicación a último minuto, ellos también se quejaban por ello, y que incluso producto de esa situación, si era aprobada de esa manera, cuando se vote en sala, iban a recurrir a los tribunales de justicia. Oye, eso se puede despejar muy fácilmente, porque el jurel representa en valor económico el 80% de las 22 pesquerías. Ojo, ahí, es el más importante. Uh-huh. Y el jurel es asignado a la industria, en su mayoría, en un sector del país en un 85% y en otro sector en un 70%. Entonces, la industria tiene amplia mayoría sobre el jurel. Y lo que ocurre además es que Chile, dada la investigación científica que ha realizado y los antecedentes que ha presentado al organismo internacional que regula la cuota del jurel, que es la UROP, Chile tuvo un aumento de la cuota del jurel en un 25%. Y lo que planteó el gobierno es que por esos toneladas de jurel adicional que le van a llegar a la industria sin pagar ni un peso, tengan que pagar algo. Y esa propuesta, que es las licitaciones y subastas, que son mecanismos de la economía que se utilizan para que el Estado asigne el trabajo a determinadas empresas. Bueno, fue rechazado. Y ante ese rechazo, el Ejecutivo acogió una propuesta de un diputado de la oposición de la región del Biobío, que es el diputado Leonidas Romero, de cobrar una especie de patente, tasa, a las toneladas que ingresan al país por transferencia internacional. Pero no es algo sacado a último momento por voluntad propia, es porque se rechazó lo inicial, que es que en vez de que el que tiene mantiene y engorda, bueno, el que tiene mantiene, de hecho, del 25%, un 15% lo van a mantener quienes ya tienen jurel, y la propuesta del gobierno era que ese 25%, solo el 10% se licitara y se subastaba. Y esos recursos iban a ir a capacitaciones de trabajadores de la industria, porque el Estado también financia capacitaciones de pescadores artesanales y de la industria, y eso también fue rechazado. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? Si aquí tenemos que lograr hacer una cosa que sea un equilibrio, pero que también permita a la economía desarrollarse. Y tenemos una crisis pesquera provocada, a nuestro entender, por la ley Longueira,
que no perdemos la esperanza en poder salir adelante. Así que el llamado está hecho y nosotros vamos a continuar día a día organizándonos para entender que esto no es un asunto de oficialismo ni de oposición, sino de que el país tiene que ganar y con esto darle la posibilidad a los pescadores artesanales que se recuperen. Con el diputado Jorge Brito. Diputado, le agradecemos mucho esta conversación. Hasta luego. No, muchas gracias, ustedes están súper informados, así que contento también de conversar así. Hasta luego. Hasta luego. El futuro de tu negocio es ahora y la gente de Claro